Buenas noches, bienvenidos a Aprendiendo a mirar bajo el árbol de las piruletas, un programa que la Asociación de Educación Ambiental realiza en 7 Televisión para todos vosotros. Hoy vamos a tocar un tema que a nosotros nos parece fundamental. Vamos a reivindicar la educación pública y lo vamos a hacer con 2 miembros del sindicato de USTEA. Pero antes nos gustaría poner un vídeo resumen de la actividad que presentábamos la semana pasada, de esas 2 limpiezas que a través de los diferentes colectivos del municipio de Ejido realizamos tanto en la Rambla del Tuerto de Tarambana como en la playa. Se han retirado en total 3.700 kilogramos de basura, que se dice pronto, y han participado casi un centenar de personas, y todos los plásticos, la mayoría de todos los residuos que hemos retirado de la naturaleza vienen de la agricultura intensiva. Y como siempre decimos, esto no es un ataque, esto es simplemente poner sobre la mesa las realidades para que nadie se lleve a engaño, para que sepamos dónde tenemos que actuar y dónde tenemos que poner las soluciones. Estamos muy contentos y muy satisfechos por esa gran participación y sobre todo por el impacto que ha tenido. Y Juanjo Martínez ha hecho un vídeo espectacular con su dron que queremos que veáis. Quiero que os fijéis primero en el paisaje, en el entorno en el que se ha hecho la limpieza, porque son unas dunas junto al castillo de Guardias Viejas, unas dunas que en otros municipios se han ido retirando en pos del turismo y que, sin embargo, en el Ejido se han mantenido dunas que protegen la playa, que generan una gran biodiversidad y que tenemos que proteger para las generaciones futuras. Primero, porque nos defienden a nosotros, defienden nuestra playa y son ese pequeño eslabón que nos une al pasado y al futuro. Vemos el vídeo y entramos en materia. Pues muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias también a Juanjo Martínez por este vídeo y a todos los colectivos que participaron. Y como decíamos, vamos a entrar en materia, que el tiempo se nos pasa volando. Hoy vamos a hablar de educación pública porque se está abriendo el periodo de matriculación y también porque desde el sindicato USTEA se ha presentado un proyecto de medio ambiente, un concurso de medio ambiente a nivel andaluz, y queremos hablar de todo eso. Y para hablar de todos estos temas tenemos con nosotros a Eva Quintana. Muy buenas tardes, Eva. Bueno. Y también tenemos a Javier Muñoz. Muy buenas. Muy buenas. Los 2 delegados del sindicato USTEA, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Eva? ¿Qué es el sindicato USTEA? Bueno, primero definirnos qué es nuestro sindicato. Nuestro sindicato, las siglas nos definen bien, que es la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía. Tiene varios sectores, nosotros representamos al sector de enseñanza. Y dentro de nuestro sistema, lo más llamativo es que somos un sistema asambleario, democrático y horizontal. Eso significa que nuestro sistema de decisión, de toma de decisiones, siempre emana de los afiliados. Entonces, cualquier tipo de decisión se hace en una asamblea y se representa, bueno, y se vota, cada afiliado tiene un voto. Y así salen las decisiones de nuestro sindicato. Además, el sindicato lucha dentro del sector de enseñanza por una enseñanza 100% gratuita, pública, laica, inclusiva y de calidad. El sindicato no solamente es un sindicato de las mejoras en educación o las mejoras dentro de las condiciones laborales del profesorado, sino también que lucha por un sistema social mucho más bonito para todos, ¿no? Por así decirlo. Tenemos sectores o áreas que trabajamos dentro del sindicato que son como representativas de nuestra ideología,
que como la del medio ambiente, donde presentamos un concurso a nivel autonómico, el espacio feminista, que también tenemos otro concurso, o sectores como el sociopolítico o el de diversidad. Un sindicato que tiene más sentido que nunca, ¿no? Porque parece que estamos asistiendo, no vamos a decir a un ataque, ¿no? Pero estamos poniendo sobre la mesa dos modelos que cada vez están tomando más fuerza, el privado frente al público, ¿no? ¿Por qué tenemos que defender esa educación pública, ¿no? Y qué valores son los que representa respecto al modelo privado? Pues como bien dice Moisés, en la enseñanza también está afectando un poco el modelo del que estamos hablando, del ataque un poco a lo público. Vivimos noticias últimamente, en los últimos días la consejera ya transmite que como gran novedad en el periodo de escolarización iniciamos la escolarización en 3 años con una bajada de ratio a 22 alumnos y alumnas. Bajada de ratio a 22 alumnos y alumnas que está por comprobar, puesto que ya en la norma que regula esta bajada de ratio ya habla de excepcionalidad. En el caso de que el centro no disponga de espacio, no se podrá aplicar la bajada de ratio, y luego siempre está ese 10% que hay por ahí, que siempre hace que aumente el número de alumnos y alumnas por aula, y que siempre nos chirría un poco. Además anunciaba la creación de 152 unidades nuevas para el curso que viene, como la gran apuesta por lo público. Claro, lo que habría que recordarle a la consejera es que solamente en este año y solamente en la etapa de infantil han sido suprimidas 178 unidades públicas. Por lo tanto, el aumento, es descabellado llamarlo aumento, solo en infantil. Si hablamos en infantil y primaria, este curso han sido suprimidas 360 unidades. Y si nos vamos al año 2018, que es el año donde comenzó la andadura del PP en Andalucía, hablamos de 2.758 unidades menos. El dato del infantil, ella es la gran apuesta este año, es la infantil de 3 años. En los últimos 3 años se han perdido 611 unidades en la etapa de infantil, solo en la etapa de infantil. Claro, es un fallo de modelo, y el modelo lo evidencian los datos. No tenemos datos de plazas ofertadas en escolarización este año, y no porque no los hayamos pedido, pero de momento no los tenemos, esperaremos datos oficiales. Pero sí tenemos datos de los 2 últimos años, y en los 2 últimos años los datos hablan por sí solos. Fíjate, Moisés, el año pasado se ofertaron 527 plazas menos en toda la etapa de infantil y primaria. Es evidente que ese descenso tendría que afectar a la pública y a la privada. Pues en la pública se ofertaron 611 plazas menos, mientras que la privada concertada aumentó 134. Y el dato más que evidente es en infantil de 3 años. El año pasado, en comparación con el año anterior, se ofrecieron 133 plazas menos en infantil de 3 años. Las 133, 100% en la pública. Nosotros entendemos que la bajada de la natalidad es evidente, y contra ella, bueno, pues habrá que ver qué podemos hacer. Lo que no podemos comprender es cómo esa bajada de natalidad únicamente afecta a la escuela pública, y la escuela concertada no es que no la afecte, es que sigue aumentando sus números. Sin embargo, vemos cada vez que estamos escuchando a nuestros políticos que la inversión cada vez es mayor en educación pública, ¿no? O por lo menos esos son los datos que ponen sobre la mesa, y estadísticamente, si comparamos con otras legislaturas o con otros años, pues vemos que así es, ¿no? El problema es en qué se invierte el dinero, ¿no? O dónde va. Claro, cuando hablan de inversión en la educación hay que analizar los datos al detalle. En los presupuestos de este año lleva un incremento, la dotación a la escuela privada concertada era de 1.100 millones de euros, 38 millones más que el año anterior, mientras que la pública, esa dotación sigue estando, por así decirlo, en la misma línea que en los últimos años. Bueno, ¿y eso cómo afecta a los estudiantes? Es decir, una educación pública, una educación privada, es verdad que hay mucha gente que piensa que, bueno, que todo ese tipo de problemas de la ratio, de la atención del profesor sobre el alumno es mucho mejor, mucho más personalizado en la educación privada. ¿Eso es así? ¿Después tiene consecuencias también en los estudiantes? Nosotros siempre defendemos la escuela pública como la escuela en la que tiene de los mejores trabajadores y trabajadoras, y por ello luchamos, y por ello en esa lucha está esta organización. Es evidente, somos conscientes, y ahí depende de nuestro trabajo, en el que faltan recursos, y en ello luchamos, y en ello estamos haciendo hincapié. Queremos que los recursos, sobre todo recursos relacionados con la atención a la diversidad, sean recursos que se oferten con fondos propios, no que dependan de fondos europeos, que siempre estemos pendientes de los fondos europeos. Siempre nos acordamos de las maestras y de los maestros de atención a la diversidad, maestros de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que asumen ratios inasumibles, que no son capaces que no son capaces de asumir. Es decir, estamos hablando de maestras y maestros de AL que atienden a la semana
a un alumno, a cada alumno 20 o 30 minutos, porque no hay tiempo para más, porque faltan recursos y en eso está nuestro trabajo, pero tenemos claro, los mejores y las mejores docentes están en la escuela pública y por eso defendemos y luchamos por la matriculación en esta escuela. Es decir, pero esto tiene que ser un proceso, un modelo que parta también desde mi punto de vista desde la universidad, ¿no? Tenemos que formar, como tú dices, son grandes profesionales, pero desde mi punto de vista hay que dedicarle mucha más hincapié en la universidad al profesorado, al maestro, que después va a ejercer en la escuela pública. Claro, nosotros defendemos que la profesión más importante que hay en el mundo es la de profesor y maestro. Al final le depositamos lo que más queremos, ¿no? Que es nuestros hijos y son los que lo educan y los que les enseñan. Entonces, desde la universidad se tiene que apostar por una fuerte educación al profesorado, que en un futuro será el que tenga esa educación, esa enseñanza a nuestros hijos. A lo largo del tiempo hemos visto también cómo se ha ido perdiendo, vamos a decir, el respeto, ¿no? Social a la figura del maestro, ¿no? Tú lo que estabas diciendo, o por lo menos así lo entiendo yo, el maestro es uno de los grandes profesionales de los grandes centros que va a depender el futuro de nuestros hijos, de nuestro país, y antes se le tenía una alta estima social y sin embargo ahora se les va perdiendo el respeto y eso también lo notan nuestros niños, ¿no? Cuando los padres van a hablar allí a los colegios y eso también está influyendo en la calidad de la enseñanza. Pues sí, es verdad que la tendencia hay cosas que no podemos negar, pero nosotros nos gusta vincular esto en el tema de que se necesitan más recursos, más medios para que el profesorado pueda desarrollar su labor y para mantener, es decir, cada vez encontramos más alumnos más diversos en el aula, cada vez se diagnostica antes al alumnado y podemos ver las necesidades que tiene y sin recursos el maestro no llega. Y si el maestro o la maestra no llega es imposible dar respuesta a todas las necesidades de las que vemos en el día a día de nuestra aula. Y aquí centrándonos en el poniente de Almería e incluso en toda la provincia, vemos como esos apoyos, ¿no?, que necesitan los maestros, sobre todo en el idioma, ¿no?, por la alta tasa de inmigración que hay en nuestros colegios, ¿no?, y vemos como muchos de los profesores, como tú dices, le falta tiempo, le falta recursos para atender a esa gran cantidad de alumnos que tienen en la clase. Claro, hace poco vi el dato de que en Almería, durante el curso, ya no en los periodos de escolarización, que se inicia ahora en el mes de marzo, sino durante el curso, a lo largo del curso se van incorporando hasta 5.000 alumnos y alumnas a esta etapa. Tenemos que tener esto previsto, conocemos las características, conocemos las necesidades, y esto es algo que se repite año tras año. No podemos, en un periodo de escolarización ordinario, llenar la aula a 25, 26, 27 o 28, como vemos en infantil y primaria, o ahora que las vamos a llevar al límite a 22, sabiendo que a lo largo del curso se lo van incorporando los docentes. Hace poco, desde nuestra organización, a nivel estatal, estamos confederados en los ESTE, se hizo una encuesta en la que el 98% de los docentes se consideraban sobrepasados, pero por la cantidad de, podríamos hablar de burocracia, ratios y la falta de recursos en general. El tema de la burocracia también es algo, ¿no?, que los maestros están exigiendo, ¿no?, dedican mucho tiempo de sus horas de lectivas, bueno, de sus horas de trabajo, a la burocracia, al sí, porque además el sistema piensa que la digitalización de esa burocracia es eliminar la burocracia y no es digitalizarla. Si funcionase bien, ¿no? Claro, es hacerlo con un ordenador, no dejar de hacerla. Entonces es verdad que hay muchos procesos que se podrían simplificar y esa hora y ese tiempo que tú estás dedicando a esa burocracia, dedicárselo a tus alumnos. Más cuando, como dice mi compañero, tienes alumnos tan diversos en un aula que necesita atención personalizada. Entonces no puedes estar haciendo unos informes que al final quedan en saco roto en vez de estar haciendo trabajo de aula, que es el importante. Ahora se empieza la matriculación, ¿no?, en la educación pública y vosotros desde ustedes hacéis un hincapié, bueno, en este momento en el que los padres están decidiendo dónde matricular a su hijo. Exacto, todos los años, a lo largo del mes de marzo, o a lo largo de todo el curso, porque realizamos diferentes acciones para promover la matriculación en la pública. ¿Por qué matricularse en la pública? Mira, las características de las que ha hablado antes Eva, que definen a usted, son las características que definen la escuela pública. Una escuela diversa, inclusiva, democrática, es una escuela para todos y para todas, y es una escuela gratuita. Es decir, no depende de donativos de dudosa legalidad para su funcionamiento. Y por ello nosotros todos los años lanzamos la campaña Matricúlate en la Pública, a lo largo de diferentes acciones, concursos bajo el título Enamorados de la Pública, coincidiendo con el Día de Andalucía, en el que participan familias, profesorado, alumnado, certámenes literarios. El año pasado, coincidiendo con el Día del Libro, promovimos un acto en el que potenciamos o intentamos dar voz a un proyecto de todos los coles públicos de Huercas de Almería, muy chulo, relacionado con la lectura.
o la campaña que todo el año hacemos en redes sociales, prensa, televisión, radio, marquesinas, en las que animamos a la gente a matricularse en la pública. Este año hemos tenido la suerte incluso de contar con representación, vídeos de personajes conocidos, representantes de la ciudad, como puede ser el actor Alex O'Doherty, como puede ser el periodista de Canal Sur Tom Martín Benítez, o a nivel almeriense, que estamos aquí hablando en Almería, pues contamos con Martirio Tesoro, la primera concejala del Ayuntamiento de Almería y senadora por parte de la provincia, y como no, pues con Moisés, que este año se ha dignado a colaborar con nosotros con esta campaña, y la verdad que estamos muy agradecidos. Para nosotros es un auténtico placer. Y la educación concertada, ¿no? Hay mucha gente que la considera pública, la considera privada. ¿Qué es la educación concertada? ¿El primer paso para privatizar nuestra educación o cómo lo vemos esto? Claro, al final hay tres modelos, ¿no? El público, que es el que nosotros defendemos, porque nosotros tenemos la fuerte convicción de que para eliminar la diferencia de clases, la única herramienta que existe es la educación pública. Y la educación pública, de verdad, 100%. Tenemos ese modelo, tenemos el modelo concertado y el privado. El privado se financia 100% con financiación privada y los padres o empresas, si quieren financiar, lo financian. ¿Qué pasa con la concertada? Que la concertada al final es un modelo privado en el que se introduce dinero público. Entonces, en ese modelo en el que no estamos de acuerdo, porque el dinero público tiene que ir siempre a la pública, a la 100% pública. Y lo que se hace es meter dinero público donde hay un beneficio privado. Entonces, todo el recurso que se está dando público no está llegando al alumnado, está llegando también al empresario, ¿no? que tiene esa escuela. Claro, el sistema de profesorado no es el mismo, los profesores no acceden de la misma forma, entonces hay una discriminación que nosotros no podemos estar de acuerdo con ella. Que apoyar la educación pública no es atacar la privada, no es simplemente que los recursos públicos se inviertan en esa educación pública, ¿no? Es lo que estamos insistiendo. Claro, claro. Y bueno, ahora vamos a entrar ya en ese tema del medio ambiente, que es el que a nosotros nos interesa aquí en este programa. No es que los otros no nos interese, pero es un programa de educación ambiental y tenemos que hablar. ¿De qué va el concurso de educación ambiental? ¿Por qué se propone? Vale, nosotros buscamos, como he comentado al principio, usted no solo un sindicato de trabajadores, sino que buscamos un modelo de mundo que englobe un futuro mejor para nuestro alumnado, y uno de esos pilares es el medio ambiente. Para ello usted ha realizado un concurso de experiencias medioambientales, ya esta es la 5ª edición, a nivel autonómico, a nivel de Andalucía, en el que se divide por niveles, y dentro de cada nivel, nivel primaria infantil, secundaria y el resto de enseñanzas de adultos, escuela oficial de idiomas, y dentro de cada uno de esos niveles tenemos dos tipos de premiación o de concurso, que es el artístico y el de experiencia científica, ¿vale? Entonces empezó el concurso a principios de febrero, el 5 de mayo sería el tiempo límite para poder presentar ese proyecto que quieran los centros, y el 5 de junio sería la resolución el Día del Medio Ambiente, ¿no? Exactamente. Y hay dos modalidades dentro de ese proyecto, ¿no? Una parte artística y otra científica. Exactamente, la artística se puede concursar con fotografía, con vídeos, con temas más artísticos, un dibujo, y el otro pues una experiencia científica con el desarrollo de un proyecto científico. El premio de ese concurso son 200 euros a gastar en el centro educativo en un tema medioambiental, pueden ser tanto libros, un viaje en el que se vaya a tratar algo medioambiental, y en nuestra 5ª edición está teniendo mucha aceptación, y decir que a nivel autonómico, pero que Almería pues está fuerte. Hace 2 años ganó un instituto de Adra. Eso está bien. Nosotros muy contentos. ¿Y tiene mucha participación de los colegios de aquí de Almería en ese certamen? Sí, tienen participación, pero es verdad que hay que animar al profesorado, porque es verdad que el profesorado trabaja estos temas y lo lleva a la aula, hace el proyecto, pero luego no se enteran del proyecto, tienes que animarlos, pero si has hecho este trabajo, si lo tienes hecho, si lo has trabajado con tu alumnado, preséntalo, y los presentes se llevan grata sorpresa de que al final tiene calidad, que es que pensamos que no, pero que tienen calidad. Entonces, pues a nosotros nos gusta, pues al final, pues difundirlo, porque si no se enteran, pues no se presentan, y animarlos, sobre todo animar al profesorado a que lo haga. Ese centro que ganó de Adra, ¿no? Elías Dera, sí. Elías Dera, ¿qué proyecto presentó? Simplemente para darle una idea. Fue un proyecto artístico. Entonces, ese año el artístico de secundaria lo ganó desde la asignatura de plástica. Que lo que estabas comentando, ¿no?, es que los profesores parece que tienen tantas cosas en la cabeza que muchas veces se les pasan estos temas, ¿no? Y después hay otros muchos proyectos como Aldea, que estuvimos aquí hablando hace una semana sobre el proyecto Aldea,
que al final caen sobre la espalda del profesorado, porque los recursos que te dan, pues prácticamente, vamos a decir que son inviables hacerlo en las horas lectivas, sino que tienes que dedicarle parte de su tiempo. Y lo mismo que el programa Aldea, otros muchos programas en los que se confía que lo van a hacer los centros escolares, pero depende exclusivamente del profesorado. Es como hablábamos antes, el tema de la burocracia tiene asfixiado a los docentes, y aunque no seamos conscientes, aparte de tanto Eva como yo somos docentes, mi pareja es docente, y dedican muchísimas de las horas de la tarde a burocracia, actas, evaluaciones. Entonces, realmente perdemos mucho tiempo en lo que realmente importa, en lo que al alumnado realmente le puede motivar, como a realizar un proyecto que, como ha dicho Eva, además, muchas veces lo realizamos, pero no tenemos tiempo cuando ya no llegamos a la hora de presentarlo, porque estamos agotados, porque estamos en miles de otras cosas, olvidándonos de lo importante que es enseñar, motivar y participar en proyectos que cuando tú se lo presentas a un alumno o a una alumna, es lo que le genera interés, motivación y la verdadera curiosidad por aprender. Este tipo de concursos vienen a cambiar, digamos, el modelo, ¿no? Que está un poquito anclado en el pasado y todavía se basa en aportarle conocimiento a los chavales sentados en las mesas, y lo que hay que buscar es esa, ¿no? Esa diferenciación, esos proyectos que lo activen, lo hagan pensar de otra manera y sepan utilizar los medios que tienen a su alrededor. Sí, además el alumnado en este tipo de proyectos que se vuelca. Además, tenemos otro concurso, además, ya que venimos, no es del tema medioambiental, pero tenemos otro concurso que es Ojos de Mujer, que es del espacio feminista, que también ese es abierto a todo tipo de personas, que no tienen que ser docentes. Es abierto hasta octubre y es un concurso de fotografía que luego se lleva a los centros escolares como una exposición. Y también es otro medio de eso, abrir los ojos al alumnado, que no sea siempre en un pupitre sentado, sino haciendo actividades, situaciones de aprendizaje diferentes. Y es verdad que se le saca mucho partido a este tipo de actividades, y el profesorado también se vuelca. Al final te das cuenta cómo la educación pública está sustentada a pulso por la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familia, cómo se implican y cómo ellos sacan la educación pública adelante. Y hay un tema, ¿no?, que está ahora mismo sobre la mesa, ¿no?, que es el uso de las tablas, ¿no?, de las tablets, de los móviles y todos los elementos digitales en las aulas, ¿no? Sí. ¿Ese tipo de concursos apoyan fomentan ese tipo de trabajo o...? Bueno, al final es una herramienta. Es una herramienta. Hay que entenderlo como una herramienta. Entonces, es una herramienta que el alumnado, como nosotros mismos, lo vamos a tener en nuestra vida y lo tenemos alrededor. ¿Qué hay que hacer? Enseñar a utilizar esa herramienta. Y hablo tablets, como hablo de inteligencia artificial, como hablo de cualquier tipo de cosa. Es una cosa que ha venido a nuestra vida para quedarse, y lo que no hay que rechazarlo ni cerrar los ojos. Lo que hay que enseñar al alumnado y aprender nosotros mismos, ¿no? Porque nos ha llegado también a nosotros de pronto, pues aprender a convivir con eso y ver la parte buena y utilizarlo de forma correcta. Exacto, ¿no? Eso es lo que debería ser la educación, ¿no? Vivir la realidad en la que estamos y enseñarle a los chavales, pues, a utilizar todas las herramientas que tienen a su alrededor, pero de forma ordenada y equilibrada. Desde luego, como dice Eva, la digitalización de las aulas nos permite abrirnos al mundo. Decía, en nuestra época no se nos ocurriría poder visualizar un vídeo sobre Cabo de Gata, sobre los diferentes aspectos que trabajamos en el aula, y hoy en día con un solo clic podemos acceder a ello. Tenemos que trabajar por crear alumnos y alumnas competentemente digitales o competentes digitales, y aprender a utilizar esas tecnologías sin olvidar, pues, los peligros que conllevan, pero creo que desde el aula, a través primero de la formación de muchos docentes que así la requieran, pero creo que es una herramienta poderosa, bien trabajada y bueno, que tiene grandes posibilidades. Pues sí, también está llegando la radio, ¿no? Y también están llegando esos medios por parte de las administraciones, pues, para que todo este tipo de la visibilidad en las redes, pues también sea útil. Nos quedan muy poquitos minutos, vamos a aprovecharlos, pues, para hacer una reivindicación por la pública. Así que, ¿quién empieza? Eva, tú misma, una reivindicación para todos aquellos que estén pensando qué van a hacer con su hijo, dónde lo van a matricular, por qué tienen que hacerlo en la pública. Bueno, la educación pública, como he comentado antes, ya creo que la frase que mejor resume la educación pública, es la única herramienta que nos puede llevar a eliminar las clases sociales. Entonces, creo que tenemos que luchar por ella y que no solo quede, como comentaba antes también, a pulso de la comunidad educativa. Tenemos que reivindicar y luchar porque las instituciones públicas apuesten por la educación pública. Javier.
Poco más. Poco más que añadir lo que ha dicho Eva. Usted defiende la escuela pública, creemos que tenemos los mejores y las mejores docentes, creemos que es la escuela inclusiva, la escuela que llega a donde el resto de escuelas no llega y que es la escuela para todos y para todas. Y la que tiene que edificar el futuro, ¿no? Ese futuro que queremos que sea mucho más justo, mucho más igualitario y sobre todo mucho más sostenible, que estamos aquí hablando de medio ambiente. Pues muchas gracias, Eva, muchas gracias, Javier, por hablarnos de la educación pública y mucha suerte en todo el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias a ti por contar con nosotros. Y sin más, compañeros, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, reivindicando, haciendo una apuesta por la educación pública y también por la educación ambiental, esa materia transversal que lo une todo en nuestra vida, en nuestra sociedad, pero que también está dentro del colegio y donde, como dice Eva, se está trabajando continuamente en proyectos ambientales. Simplemente tenemos que visibilizarlo y presumir de ello, porque se está haciendo un trabajo impecable por parte de nuestros profesores. Desde aquí, desde el Árbol de las Piruletas, educación pública para todos y para todas. Un abrazo, compañeros, y nos vemos la semana que viene.